Soy Rebecca Zúñiga. Mis pronombres preferidos son ella y ellas. My name is Rebecca Zúñiga and my gender pronouns are she, her, them. As a settler in other nations' land, I want to recognize that today I am joining you from the ancestral land of the Cheyenne, Arapaho, and Ute. Como una colona en la tierra de otras naciones, quiero reconocer que hoy les estoy acompañando desde las tierras ancestrales de las naciones Cheyenne, Arapaho, y Ute. I am the director of the Denver Justice and Peace Committee, and we're very happy that you all have been able to join us today to the spotlight on climate migration. We hope to have an interactive conversation with our friends Todd Miller and Fatima Ahmad. This event is a collaboration with the Americans Friends Service Committee, the Colorado People's Alliance, the Denver Justice and Peace Committee, and Frontline Farming. Soy la directora del Comité de Justicia y Paz de Denver y estamos muy contentos que ustedes hayan podido acompañarnos esta tarde en la conversación sobre migración climática. Esperamos que esta charla interactiva con nuestras amigas Todd Miller y Fatima Ahmad sea de mucho interés para ustedes. Este evento es una colaboración con el Comité de Servicios de los Amigos Americanos, el Comité de Justicia y Paz de Denver, la Colorado People's Alliance y Frontline Farming. Un agradecimiento especial para la Cooperativa de Lenguaje de la Comunidad por proporcionarnos un poco de justicia lingüística. Ellos nos proporcionarán interpretación en inglés y en español. A special thank you to the Community Language Co-op for providing us some language justice. They will be providing interpretation into Spanish and English. With that said, go ahead, Diego. Thank you very much and see you all at Q&A. Okay, good evening, everyone. Can you hear me okay? Okay, perfect. So hi, my name is Diego Ponce. I'm here on behalf of the Community Language Cooperative. Thank you for having us today at your meeting. The organizers of this meeting have made a commitment towards language justice, and this just means that we're here to help create a space where everyone can participate and engage in the language of their heart, which is just simply the language that you each feel most comfortable in. We will use simultaneous interpretation today to help create the space in English and in Spanish. When I finish saying the statement in English, I'll repeat it in Spanish. And after that, we will be turning on the interpretation. At that moment, you'll be able to see a globe icon that says interpretation in the bottom right-hand corner of your screen. Do not worry because the interpretation is not turned on yet, so if you don't see it. If you are joining this meeting through your cell phone or your tablet, please look for the More button or the 3 dots buttons in order to select your language. I ask that if you are not fully bilingual, that you please select your preferred language so you can utilize the interpretation in case you need to. And if you are bilingual, then please just feel free to listen to everyone in their original language. When you select your language, you can check mute original audio so that you don't have to be hearing both languages at the same time. I also ask that you please pay attention to the speed in which you speak, since Spanish tends to be about 20% longer than English. But if you just keep an eye on that, I promise you're speaking at a good enough pace for me. Thank you for that. Buenas tardes a todas las personas aquí. Mi nombre es Diego Pons y estoy aquí de parte de la Cooperativa de Justicia del Lenguaje, ¿no? Community Language Cooperative. Muchas gracias por invitarnos hoy a su reunión. Los organizadores de esta reunión se han comprometido a servir la justicia del lenguaje y lo que eso significa es que queremos crear un espacio donde todas las personas puedan participar e involucrarse en el idioma de su corazón, que es simplemente el idioma en el que todas las personas se sientan más cómodas. Vamos a utilizar la interpretación simultánea hoy para poder crear ese espacio en inglés y en español. Cuando yo termine de decir esto, vamos a activar la interpretación. En este momento usted va a poder ver un icono de un globo terrestre ahí abajo en la derecha de su pantalla. Haga clic ahí para poder seleccionar su idioma, inglés o español. Si usted está asistiendo a esta reunión en su celular o en su tableta, por favor busque la opción que dice More, que quiere decir más, o el botón de 3 puntos para poder seleccionar su idioma preferido. Si usted no es completamente bilingüe, le pedimos que por favor seleccione su idioma preferido para que pueda utilizar la interpretación si es necesario. Y si usted sí es bilingüe, entonces por favor siéntanse libres de escuchar a todas las personas en su idioma original. Cuando seleccione su idioma, usted puede hacer clic en silenciar el audio original para no escuchar ambos idiomas al mismo tiempo. Muchas gracias.
All right, you should see the globe below and select your language. Thank you everyone for doing that. So, All right. ok, podemos chequear brevemente. ¿Me pueden escuchar en español? If you can. Yes. Ok, bien. Avísenme si me escuchan en español. Spanish too? Okay. All right. Bien. Bueno, es un placer tenerlos a todos ustedes aquí hoy. Gracias por asistir para hablar en nuestra, iluminar, ¿no?, en la migración climática con Todd Miller y Fatima Ahmad. Como dijo Rebeca hoy cuando nos unimos, esta tierra donde yo estoy en Denver originalmente era tierra de las tribus Arapaho, Ute, Cheyenne, y queremos no levantar a nuestros miembros comunitarios que son de esas tribus. Estamos en tierras robadas de las personas indígenas y es nuestra responsabilidad no solamente hacer buen trabajo aquí, pero también apoyar a movimientos para la justicia de las personas indígenas. Si apenas se están uniendo con nosotros, por favor compartan en el chat sus nombres, sus pronombres, de dónde es que se están uniendo con nosotros. Estamos en vivo en Facebook y estamos grabando este evento hoy también. Y vamos a tener una grabación disponible para todas las personas que están registradas. Este evento está viniendo a ustedes gracias a estas comunidades, estos comités que acaba de mencionar Jordan y la Alianza de Colorado de las personas. Les pedimos a Todd y a Fatima hoy que vinieran aquí para hablar de la migración climática. Queremos catástrofes climáticas están acelerando la migración a nivel mundial, por más que sea de zonas rurales a urbanas o urbanas rurales. Sabemos que algunas corporaciones se sacan ventaja, ¿no?, de estas migraciones y hay personas que están trabajando muy duro para traer la justicia climática al mundo. Queremos escuchar sus preguntas que tienen para Fátima, pero antes vamos a escuchar un poco sus opiniones. Y en vez de leer sus biografías, las vamos a poner en el chat. Queríamos pedirles a Todd y a Fátima que acaben la oración. Yo soy el tipo de persona que, un ejemplo es, por ejemplo, Piper lo mencionó antes, yo soy el tipo de persona que los extraños comparten sus vidas conmigo. Comenzaremos con Todd y luego con Fátima. Hola. Ok. Yo soy el tipo de persona que ocasionalmente tiene que hacerse a un costado en la carretera para estar en medio, para ser un panelista. Es lo que estoy haciendo actualmente. Estoy en Palm Springs, California por primera vez y es el tipo de persona que yo soy. Bueno, estamos muy agradecidos de que estés haciendo esto, Todd. Muchas gracias. Fátima, ¿quieres ir tú? Sí. Gracias, Todd. Yo también resono con eso. Soy el tipo de persona que acabamos, ¿no?, de guardar todos nuestros mercados y para estar aquí, feliz de estar aquí en video con todos ustedes. Hola a todas las personas que se están escuchando y gracias por estar aquí para hablar en estas conversaciones con tantas intersecciones. Soy el tipo de persona que no pide disculpas y tiene autorrepresentación y discutiendo idiomas alrededor de cosas que hacen sentir cómodas a las personas para continuar, ¿no?, la explotación de otros humanos y las tierras. Generalmente personas que se parecen a mí y que tienen que cargar estas cargas ambientales sin tener poco que ver, ¿no?, con los impactos de procedimientos, sentándonos en las mesas, tomando esas decisiones. Soy el tipo de persona que busca la sabiduría y los valores de mi madre, el tipo de persona que fue construida en las espaldas de los inmigrantes y teniendo acceso para poder hacer más con todo eso. Así que gracias a todas las personas. Bien, gracias. Ok. Solo quería abrir el espacio y tal vez Todd podría comenzar, pero si pueden compartir con nosotros cómo su trabajo en la migración climática se intersecciona con cómo es que estás trabajando en la migración climática y comenzar con eso. Ok, sí, y gracias.
Y de hecho, es un placer poder estar aquí y estoy muy honrado de haber sido invitado para estar con ustedes hoy y celebrar a estar hablando al lado de Fátima también. Y yo soy un reportero, un periodista, y estoy en esta intersección entre el desplazamiento, no las fronteras a través de ese trabajo. Y para un poco antecedentes, mi primer libro se llamaba A la nación de las patrullas de las fronteras y ha sido una expansión, ¿no? del aparato de la frontera de los Estados Unidos. Y fue luego de ese libro, un libro vino llamado Storming the Wall, marchando hacia el muro, donde tomé lo que aprendí reportando, ¿no? en este primer libro, y lo apliqué uh, en un lente, ¿no? climático, y ese libro se llamaba Storming the Wall. Y ahí fue cuando mi trabajo primero se mezcló con la justicia climática y el cambio climático, en particular analizando, ¿no? el desplazamiento y el desplazamiento de las fronteras. Y me acuerdo que luego de que comencé a investigar para el libro, una de las cosas que hice, regresé, fui a mi abuela, el lado donde mi abuela vino, las Filipinas, y fui a la isla de donde ella vino, y me acuerdo caminando al lado de la playa y viendo, luego de hablar con el experto ahí, ¿no? de la isla sobre proyecciones futuras que estaba ocurriendo allí. Estaba hablando sobre cómo subía el nivel del mar, y ella es de Maranduque, que es, las Filipinas son 7,000 islas y esta está como a 6 horas al sur de Manila. Y me acuerdo que estaba caminando por la playa y vi un hogar, una casa, y las olas entraban y salían por la casa. La casa estaba abandonada, estaba destrozada parcialmente, se estaba derrumbando. Y me acuerdo observando esas olas entrando y saliendo, y pensé, esa es la primera vez que estoy viendo esto con mis propios ojos. Y luego de eso, un hombre sumergió cargando a un niño de 1 año, y me acuerdo que volaba el pelo de este niño, y pensaba, preguntándome, ya que acababa de haber entrevistado a algunos pescaderos ahí que estaban hablando sobre cómo se estaba aproximando el mar y que ya habían tenido que atrasar, mudar sus comunidades hacia atrás. Y me acuerdo pensando en eso y observando a ese niño, y me preguntaba hacia dónde tendría que ir ese niño en 15 o 20 años. ¿Se mudarían a Boac, que es la capital de la provincia de las Filipinas? ¿Se mudarían a Manila o cruzarían alguna frontera e irían a otro lugar? Y ese fue un momento, comparto ese momento porque fue uno importante para mí, porque el clima en ese momento, donde estaba más enfocado en las fronteras, el clima en ese momento se fue de algo más abstracto hacia algo más crudo, real y crudo y real. Y luego viendo a través de los ojos del niño. Y yo tenía mi propio niño que iba pronto a venir, a estar presente, y me trajo a una perspectiva de observar las cosas, ver las cosas por generaciones en adelantado. Y también eso terminó siendo la primera parte, la primera escena que escribí, ¿no? en Storming the Wall. Y Storming the Wall es el libro para, no quiero ser demasiado largo en esto, pero Storming the Walls fui a las Filipinas, también fui a Centroamérica y vivo en Tucson, Arizona. Actualmente, por supuesto, estoy viajando, pero vivo en Tucson, Arizona, y analizando las tierras en la frontera de los Estados Unidos y México, y algunas de las cosas que que observé, o el desplazamiento que ya está ocurriendo, y las 23 millones de personas
según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento, que ya están siendo desplazadas debido al clima y lo que llaman catástrofes climáticas. Y si analizas esos números, son muy duros de encontrar esos números, los números específicos, que son las personas que están siendo desplazadas específicamente debido a cambios climáticos. Y admiten eso en un reportaje porque es muy difícil encontrar números pequeños, ¿no? Como a través de sequías, por ejemplo. Pero analizando ese tipo de números de por lo menos 23 millones por año desde el 2008 que están siendo desplazadas y poniéndonos al lado de números de la militarización incrementada, ¿no? En la frontera, y observando no solo eso, pero también viendo los archivos y viendo algunas de las evaluaciones por el Pentágono y luego el Departamento de Seguridad Nacional, que saben que la idea de que las personas que están no percabidas del cambio climático es algo falso. Saben, están conscientes en eso, entienden del desplazamiento que está siendo causado, que será causado, es conocido, y la evaluación casi siempre habla sobre más militarización de la frontera de los Estados Unidos en específico. Y, por ejemplo, en 2013, el Departamento de Seguridad Nacional, el plan de adaptación climática pedía el preparar nuestras fronteras para una migración masiva, eso es un ejemplo. Y entonces, observando ese tipo, como un mundo donde estas dinámicas más grandes, donde tienes desplazamiento incrementado, chocando con un aparatus de la frontera, está incrementando. Y si piensas en el aparatus en la frontera de los Estados Unidos, que históricamente ha incrementado en los últimos 25 años, presupuestos que han ido desde 1.5 billones a 25 billones este año, traduciéndose hacia más de 700 millas de mural, 700 millas de muros, miles de agentes patrullando esas áreas, y observas esas incrementaciones. Y no solamente en los Estados Unidos, es un fenómeno global. Por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín en 1989, ahora hay más de 70 muros mundiales y 2/3 de esos han sido construidos luego de 911. Y vemos esta incrementación no solamente del aparatus de muros globales en los Estados Unidos, pero a nivel mundial, que desplaza a las personas alrededor de todo el mundo, y constantemente batallando con esto. Eso se convirtió en el foco de mi libro y el muro, y ese análisis se ha mantenido conmigo a través de otros trabajos que yo he hecho. Y finalmente voy a estar trabajando en un proyecto, ojalá se acabe al fin del año, que está analizando, investigando carbon of greenhouse gas emissions. Las emisiones de gases de greenhouses, que trata de analizar quiénes tienen la mayor cantidad de invernaderos y los emisores de eso, pero voy a dejarlo con eso por el momento. Gracias. Wow, gracias por eso, Todd. Es muy interesante eso. Teníamos una pregunta en el chat sobre el nombre del reporte y vamos a tratar, ¿no?, de proporcionar esa información a las personas. Y ahora voy contigo, Fátima, y yo voy a dejar mi cámara prendida, ¿no?, para que puedan ver mis reacciones. Gracias, Jordan. Gracias, Todd. Sí, creo que voy a comenzar introduciéndome, hablando sobre qué es lo que hacemos aquí, y luego intentaré incorporar un poco mi vida personal y cómo el clima nos afecta en términos de migración y de los alimentos. Como me introdujo Jordan, yo soy Fátima Ahmad, la cofundadora, agricultora de Farmland Founding, que es una organización de justicia de alimentos basada aquí en el área de Denver. Operamos 5 acres de tierras en 3 granjas distintas y somos
un grupo de BIPOC, de personas de raza negra, indígenas, de mujeres, y es importante para nosotros estar enfrente, el servir a las comunidades que estamos tratando de apoyar y el ser explícito con eso. Hemos estado cultivando por mucho tiempo, más de 15 años, y comencé mi camino como una inmigrante, como niña, analizando el mundo académico y pensando que las soluciones globales, que los problemas globales eran parte del no entender y que esa claridad puede ser no encontrada. Mi familia es de Etiopía y de Yemen, y creciendo en la década de los 80 aquí en los Estados Unidos, Etiopía a veces era como la cara de la hambruna y del hambre, y hasta hoy en día no, las personas no hacen comentarios no insultantes sobre el hambre que pasan personas, y es algo real, y desde temprana edad trataba yo quería entender cómo puede ser que un país, Etiopía, ha llamado la tierra de 13 meses de luz del solar, y uno de los lugares que tiene los puntos más altos, no montañas, y los puntos más bajos. ¿Cómo puede ser ese país la cara, no, del hambre? Y como alguien que piensa en términos de comunidad, pensé que las personas actuaban benevolentemente y que esos eran errores que estaban creados desde el sistema. Y cuando comencé a trabajar en eso, y trabajé en el sur y en el este de África con agricultores de bajos ingresos, noté que primero yo necesito ser una agricultora yo misma y conectarme con la tierra, y que esas personas que viven con la tierra en sí son científicos, especialmente en este mundo rápidamente evolucionando, con este caos climático que ocurre y estos puntos que se sienten como que no hay regreso. Estamos lidiando con indicadores macros, ¿no? Ya no son micros, son macros, y eso es básicamente lo que informó mi trabajo en convertirme en una agricultora. Nunca producí nada antes de trabajar propiamente con los agricultores. Sabía que mi corazón estaba en el sitio adecuado y que las personas en esas comunidades me querían, me levantaban porque me parecía a ellos, porque hablaba otros idiomas. Y varias de las preguntas que me hacían, algunas son preguntas basadas en el mercado, cómo podemos llegar a los mercados, la transportación, pero muchas de sus preguntas tienen que ver con el acceso al agua, con la presión de los insectos, con enfermedades que tienen que ver con ecosistemas enteros con los que lidiamos. Y entonces reconozco que yo tenía que hacer mejor preguntas y reconocer dónde estaban los conocimientos actuales. Y como dije, quería hablarles a todos ustedes sobre esas interseccionalidades, sobre este caos climático y la comida. Actualmente, como agricultora, y mis agricultores que están aquí en esta llamada, a mis estudiantes, algunos de ustedes que trabajan en esto, estamos sintiendo los efectos del caos climático. Estamos viviendo en un tiempo donde nos sentimos como que el mismo aire es tóxico, y que en nuestras granjas majesticas puedes observar no todas las montañas. Y ayer fue uno de los primeros días en los que pude yo verlas, y el sábado no los podíamos ver. Y les decía a las personas como, si más allá de ese horizonte verdaderamente existen las montañas. Y para nosotros como agricultores estamos observando todos estos fuegos y humo, y el salir afuera y vivir en eso es casi imposible. Y hasta para esas personas que están en esas actividades de la naturaleza, es peligroso, por ejemplo, ir en bicicleta en las montañas con todos esos avisos. ¿Y por qué está ocurriendo? Eso está relacionado con la biodiversidad. La mayoría del agua en nuestro ambiente está protegida cuando las cosas pasan por las plantas, que luego transpiran y regresan esos químicos hacia la biosfera. Y no hay mucho para decir de esta extracción de la misma tierra. Y actualmente tenemos mucha ansiedad porque, como dijimos, las montañas Rockies están en
en un precedente alto histórico del quemarse, ¿no? De más de 2000 años. Y sabemos que pronto las cenizas van a comenzar a caer. ¿Y cómo vamos a lidiar nosotros con eso? ¿Cómo puedo poner yo a mis trabajadores allá afuera? ¿Y cómo puedo sobrevivir esto? Y esa es la base real, ¿no? De cómo este caos climático nos está afectando. Y para conectarlo, vemos que hasta durante la pandemia, como por ejemplo, Oregon y otros estados en el oeste han estado en fuego y tenemos esta noción de personas desplazadas, ¿no? Y a veces cuando pienso en términos como personas que no tienen viviendas y pienso en esta neglección social, que es interesante porque pienso que siempre es bueno observar los tiempos donde hemos experimentado esto para poder entender dónde es que estamos. Y hemos estado en tiempos de caos ambientales. Me gusta pensar, por ejemplo, en el huracán Katrina. ¿Qué ocurrió ahí? No fue tan devastante en términos del mismo huracán, pero en cómo lidió el sur con su legado de la supremacía blanca hacia las comunidades negras y cómo rápidamente no nos llamaron refugiados. Y mientras observo a las personas que tienen la capacidad para mover las cosas o venir a Colorado y el subir los precios de los hogares en Denver a más de $750,000, tenemos que pensar en cómo esas personas con dinero se están mudando. Eso es un mercado para las personas ricas y continúa desplazando a nuestra gente. Pudiera hablar mucho sobre eso, pero quiero destacar eso, que las personas que producen nuestros alimentos en los Estados Unidos están lidiando con las ramificaciones de nuestra adicción al consumo, a cosas como la consumición del azúcar y otros productos que no siempre han sido parte de nuestra dieta. Actualmente en los Estados Unidos estamos lidiando con casi 50% de desperdicio de alimentos y aún nos están diciendo de que vivimos en un tiempo no de, de la escasez y que tenemos que incrementar la producción en todas las maneras. Así que como profesora de la justicia ambiental, quiero dejar a las personas con ese sentimiento de entender que en los Estados Unidos, que creo que para mí misma, trabajando internacionalmente, reconozco que las mismas comunidades que se ven como yo en los Estados Unidos están sufriendo al mismo porcentaje: malnutrición, hambre, la falta de cuidado, la negligencia y la falta de reconocimiento. Cuando pensamos en la justicia ambiental, quiero apuntar que la historia de la justicia ambiental es una historia del racismo. Y este término, la justicia ambiental, se creó más tarde en relación con este concepto. Y la idea era decir, el racismo ambiental apunta al problema, pero la justicia ambiental es mejor porque está orientado en la solución. Y yo creo que es importante de que seamos realistas en cómo este racismo está trabajando en estas comunidades y en particularmente con los Estados Unidos. Sabemos que tres quintos de cada comunidades afroamericanas y latinx viven al lado de contaminaciones. Viven en áreas que violan los estándares de la calidad del aire. No vamos a hablar sobre el sistema policial o de cárceles que crea dinero, ingresos gracias a nuestro sufrimiento, tienen sus ganancias. El porcentaje de muertes a través del asma es 2 veces más alta para las personas blancas. Y también cuando nuestros agricultores y las comunidades Latinx, la presión y la exposición a los pesticidios, esto es real. Y traigo esto a la luz para tratar de para preguntar quién está lidiando con esos impactos. Y podemos hablar de esto en esta exportación global, en la distribución de las cargas. Creo que es útil que lo traigamos a los Estados Unidos para analizarlo. Y gracias, Robert Bullard, el racismo ambiental. Y podemos hablar sobre cómo él se involucró en esto.
Y creo que mientras analizamos cómo ha estado este problema, ¿no?, de la falta de carne a nivel mundial, y si escuchamos esas grabaciones, básicamente les dicen lo mismo de cómo están lidiando con todo esto y cómo se están siendo expuestos en estas fábricas de carnes. Y quiero decirlo a todos esos trabajadores en el mundo agrícola del mundo. Tantos de nosotros estamos siendo desplazados de nuestros hogares debido a la falta de protecciones que están regalando nuestra agua, que están permitiendo que países como el del que yo vengo, que tienen invernaderos enormes y que compran todas estas cosas, y nuestros nuestros agricultores vienen de todas estas áreas, y tantas de esas cosas en el caos climático tienen que ver con esta mentalidad, ¿no? De como la sequía en Colorado, tiene que ver con todos estos colones coloniales, ¿no? Y todas estas cosas históricas. Gracias. Gracias a ambos. Estoy sintiendo, no. Sí, es muy interesante, ¿no?, todo lo que mencionan. Teníamos una pregunta que se presentó aquí y pensé que era interesante. Y tal vez podríamos comenzar contigo, Todd. Yo creo que es algo de lo que has escrito, ¿no?, que has mencionado en tu libro. Así que espero, no, ojalá algún día tenerlo. ¿Cómo es que las corporaciones, qué ganancias tienen ellos a través de la migración? Sí, esa es una buena pregunta. Lo que yo he analizado más que nada con mi trabajo en el periodismo es lo que yo llamaría la industria en la frontera, la industria, no en la industria de la frontera, que antes de que haga esa declaración, iba a decir que tal vez sea una manera indirecta. Remember when I was writing Storming the Wall, the book. Me acuerdo cuando estaba escribiendo Storming the Walls, ese libro, Jordan. Analicé varias de las corporaciones que estaban involucradas como el Wolver, con esa pregunta en mente. Estaban mencionando algunas de ellas, el clima. Estaban mencionando tal vez ganancias futuras debido al incrementar los impactos ¿no?, del cambio climático. Y sí lo hay. Y lo que más puedo pensar es en D4S. D4S tienen un contrato con CDP. Básicamente, si las personas son si los arrestan en el desierto, serán transportados por las patrullas a un vehículo de D4S, que luego es básicamente como una cárcel móvil. Y el conductor de D4S tiene un arma y los transportará a un centro de detención temporal, al lugar más cercano. Y D4S, analizando el cambio climático, ellos han dicho, por supuesto, nuestros servicios luego serán más necesitados. Y tienes que pensar, ¿no?, que esa es una compañía en la que yo estoy pensando, pero hay una incrementación en esta industria fronteral, ¿no? Como CDP está otorgando contratos, ICE está otorgando contratos, pero también están recibiendo contratos a un nivel global y para varias distintas naciones, y que lo harán por más que lo digan o lo piensen o no, o por más que sea calculado en sus evaluaciones, y yo anticipo que sí lo es, analizando el futuro. Definitivamente van a beneficiarse de la incrementación de este desplazamiento climático. Hay otros mundos, hay otros negocios que también puedan tener ganancias por eso también, pero eso es lo que yo he estado analizando específicamente, esta industria, y hay compañías en esta industria que dicen que sí ven el potencial para tener, ¿no?, ingresos o ganancias futuras. Wow, fascinante.
fascinante y aterrador, ¿no? Fátima, ¿tú querías hablar sobre eso también? Sí, creo que eso es algo importante para charlar, ¿no? El tema como agricultores, desde un punto de vista económico y también las realidades que varias personas en zonas rurales son la mayoría de las personas que nos suministran esos alimentos a nivel mundial. Lo que está ocurriendo y lo que vemos y que personas hablan y tal vez ustedes hayan escuchado es esa consolidación de la industria de alimentos, desde semilla hasta las ventas, bebidas, alimentos y tiendas y mercados. Y hay varias ganancias y según los análisis económicos, lo que luego tú observarías es que esa parte del producir alimentos se consolidaría aún más y que eso, según a esas personas, a esas gráficas, no tiene sentido, pero tiene sentido en el sentido de que no quieren tomar ese riesgo, que estamos viviendo en un ciclo de boom or bust y que varias de esas cosas es lo que lleva a que los agricultores pierdan sus tierras, sus hogares. Y lo histórico de los agricultores y el desplazamiento que ha permitido que las personas se muden y que implementen sus prácticas, otras prácticas como la comida es la cosa básica de la vida, ¿no? Mientras las personas puedan cultivar y crear silos y permitir que otras personas no pasen tiempo haciendo eso y que creemos distintas sociedades y patriarcados, nos olvidamos a veces de que todos comemos y que la comida, los alimentos son interseccionalidades en cada aspecto de nuestras vidas, políticas y en nuestras vidas. Y mientras vemos esta consolidación, vemos que aún existen los agricultores, aún estos agricultores pequeños que suministran, ¿no?, la cadena de alimentos mundial. Y eso es debido al hecho de que las personas no están interesadas en hacer eso. En nuestro propio ejemplo, en Colorado, el año pasado, tuvimos la última helada más tardía a nivel en mayo, que atacó mucho, perjudicó no hasta los árboles y los árboles no sobrevivieron y fue una pérdida para esos agricultores que ya estaban teniendo pérdidas y que las ha hecho depender aún más de ese tipo de industrias. Y de esa manera perdemos esta autonomía que no cambia la manera en cómo interactúan estos seres humanos con otras personas. Y luego tuvimos la helada más tempranera, fue como el 18 de septiembre. Y antes decían que como agricultores decimos un almanac, ¿no?, de agricultores, como que lo que yo predecí el año pasado no tiene sentido para este año. Y observamos la helada más temprana, que fue desde 85 grados en un día hasta los grados 20 y heló todo. Por más de que subió la temperatura luego de eso, perdimos no más de 40% de nuestra producción. Pero lo importante de entender es que el movimiento de las personas de espacios rurales y también la consolidación es parte, ¿no?, del modelo capitalista, ¿no? Hay varias corporaciones que se benefician, como en Etiopía no estamos felices, como Versace y esas compañías van a venir aquí, van a instalar esas fábricas, que suena bien en términos de invertir económicamente, pero tienes que pensar, ¿no?, en el trabajo extra que va a mudarse a la ciudad y que va a quitar tierras y que esos trabajadores que van a venir para trabajar con bajos ingresos y los desplazamientos y los cambios en las vidas de las personas. Gracias, Fátima. Eso de hecho nos trae a su conversación. Tenemos un comentario de Pablo que se está uniendo con nosotros desde Santiago, Chile. No tienes que interpretar esto, Diego. Que tienen conciencia hacen la conexión entre cambio climático
inmigración, quizás por el cabildeo de las empresas que contaminan. Lo cierto es que la violencia y pobreza, también los megaproyectos y cambios climáticos obligan a migrar. So Pablo says to us, I have the impression that very few people, except for those that have a conscience, make the connection between climate change and migration, perhaps because of the lobby of polluting companies. The truth is that violence and poverty, mega projects and climate changes are also a force, has forces to migrate. There's also the También hay los negocios, ¿no? De las cárceles también. So thank you, Pablo. Gracias, Pablo, por tu comentario que va con lo que Fátima estaba comentando. Yeah, absolutely. Sí, Oh, I'm so glad. absolutamente. Wow, me alegro mucho de tener a alguien aquí de Chile, dice Jordan. Yo quería compartir otra pregunta de nuestra sección de preguntas. Esta persona anónima dice, parece que nuestro propio clima y tiempo, nuestros eventos en ese país están siendo más extremos. Estamos sobre reaccionando y si no, ¿por qué es que esto no va a comenzar a desanimar la migración en vez de animarlo? Y María, esto me hace pensar, ¿no? Un poco como es mi perspectiva de que los eventos climáticos y esas catástrofes son aún más, que son aún más penetrantes, ¿no? Que en otros países. Pero me preguntaba muy intrigado a ver qué piensas tú en eso. Yo comenzaré, Todd, y te voy a otorgar esa pregunta a ti. Yo hablaré desde esa perspectiva. Creo que como una niña de inmigrantes y crecí en Etiopía y nos mudamos de regreso ahí cuando acabó la guerra y creo que tenemos esta idea que los Estados Unidos es impenetrable y que el caos no nos afecta, el caos climático no nos afecta en esa manera. Y me acuerdo cuando ocurrieron cuando en Nueva Jersey ocurrieron esas inundaciones. No me acuerdo el año, pero yo no podía creer que en Nueva York sufrió una inundación, que la gente blanca en los Estados Unidos estaban en línea para recibir combustible. Y yo tenía esta idea, ¿no? Que Estados Unidos tenía que tenía este blindaje, ¿no? Esta protección, el escudo invisible, y que las personas aquí están cargando con esas cargas y que ese tipo de cosas, si lo observamos como algunas de esas estadísticas que yo apunté en términos de la distribución, de las cargas, del caos climático que hemos podido observar en nuestra historia aquí, entonces se convierte, es más claro observar cómo este tipo de caos climático está ocurriendo aquí, simplemente no se menciona de todas maneras y se interpreta con distintas maneras cuando la gente blanca lo experimenta. Los Estados Unidos no está siendo fortificado de esa manera. Hay varios ejemplos de devastaciones serias que ocurren que no se mencionan en todas estas maneras. Y ahora te otorgo el tiempo a ti, Tal. Sí, gracias por tus palabras, Fátima. Estoy de acuerdo. Y actualmente yo estoy en este viaje de 3 semanas. Es un tipo de vacaciones, ¿no? Viajando el oeste y atravesé Montana, Oregon, California y pasando por California, regresando a Tucson. Es increíble ver temperaturas de cientos de grados en lugares como en Bozeman, Montana o Boise, Idaho, o distintos lugares que hemos observado en ese camino y estos domos de calores, ¿no? Oregon con todos sus fuegos y me hizo acordar a que cuando estaba investigando Storming the Wall, el libro, yo analicé algunas cosas que tenían que ver con la migración interna
dentro de la desplazación dentro de los Estados Unidos y es increíble. Hay una historia como si vas a la década de los 30, 1930, durante el Dust Bowl, ¿no? Todo el polvo. Y hay una historia de estados poniendo fronteras, eh, como en 1936 creo que fue, el Departamento de Policías de Los Ángeles puso una frontera entre la frontera de California y Arizona y estaban en ese caso, estaban no perfilando a las personas que entraban a California. Y analicé eso porque actualmente si ves el tipo de aparatos en el Departamento de Seguridad Nacional, hay tanto dinero involucrado en eso, hay tanta habilidad para poner todos estos puntos de chequeos, instalarlos, que donde yo vivo en el sur de Arizona, ves todo ese sistema, ¿no? De puntos de checkpoints. No puedes viajar sin atravesarlos. Y en esos checkpoints te analizan tu perfil. Los patrulleros de frontera tienen que decir, tenemos que racialmente no perfilar a las personas, y estos son lugares donde tal vez otras entidades tal vez dirían otras cosas. En las patrulleras fronterizas literalmente te lo dicen que están haciendo eso, y tuvimos que tenemos que ver algunas de estas cosas de las complesiones de piel, como yo lo nombro, para determinar si son sospechosas o no, a ver si vamos a interrogarlos o no más adelante. Y me hace pensar eso en que tenemos, cuando pensamos en, disculpen, tengo aquí a mi niño de 5 años, está diciendo hola a todas las personas. Ok, un momento. La idea de que tienes una catástrofe climática que está impactando, va a impactar a todos lados, y que yo diría que las divisiones no son necesariamente entre naciones, entre distintos estados, pero es, digamos, entre quiénes son las comunidades más vulnerables versus, es casi como si, para ponerlo en una palabra, hay una división entre los expuestos ambientalmente y los que ya están asegurados ambientalmente. Y las fronteras que se ponen ahí pueden ser una frontera nacional o pueden proliferarse en el interior, que pueden ser no manifestados en esos sentidos también. Wow, sí, disfruté eso mucho. ¿Puedes decir otra vez los expuestos ambientalmente y cuál es el otro? Los asegurados ambientalmente. Ok. Sí, los asegurados es una palabra ¿no? interesante. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hablamos sobre la seguridad en nuestra cultura? Fatma, ¿tú querías compartir tu comentario? Sí, creo que aprecio mucho ese punto. Es tan interesante cómo nos olvidamos de ciertas cosas. ¿No? Grapes of Wrath, el Dust Bowl, todo ese polvo durante la Gran Depresión. Ese es uno de los desastres ambientales más grandes que ha ocurrido a través del tiempo. Y creo que es importante conectar eso con ¿no? los colonos coloniales, con esa patología, ¿no? Porque cómo eso ocurrió fue parte, ¿no? A través de esa acta de Homestead. Así que para mi gente aquí, nuestras personas BIPOC, nuestras comunidades indígenas, este efecto ¿no? del Homestead Act es ofensivo para nosotros. Ya sé que hay personas que han tratado de popularizarlo y hay distintos entendimientos de eso, pero quiero apuntar de que el acta de Homestead fue hecho se les hizo a las personas que ya estaban aquí, igual que los parques nacionales de Theodore Roosevelt y esas ideas que teníamos en los Estados Unidos de conservar esas tierras. ¿Para quién? Nuestras comunidades indígenas cuidaron y cultivaron esas tierras nacionales por tanto tiempo antes de que creáramos esas mentalidades duales, y bajo ¿no? el genocidio como de Theodore Roosevelt y la naturaleza que trabajó en eso. Esa es una historia importante que entendamos. Excluimos a los humanos que
de hecho, practicaron esas prácticas regenerativas y creamos un sistema dual donde ponemos a esos humanos en reservaciones y codificamos estas cosas y luego hacemos que el idioma se sienta bien, positivo, como el homestead. En serio, ¿cuántos agricultores negros tuvieron acceso a eso? ¿Cuántas personas que verdaderamente practicaban esas prácticas regenerativas en sus sistemas de alimentos que construyeron los Estados Unidos recibieron acceso a eso? Y entonces esa expansión fue básicamente esta como adición al acta de Homestead que animó eso y eso fue lo que creó por primera vez la conservación de la tierra, ese programa bajo no FDR, Franklin Delano Roosevelt, entendiendo ¿no? que la tierra es la vida, no es algo teórico como el decir que la tierra no nos va a sanar, cosas como el secuestrar el carbón, el agua, es pensar sobre esas mentalidades que completamente extraen cosas de la tierra y en tantos espacios que tal vez no estén lidiando con el colonialismo ambiental violento o la esclavitud, pero estábamos lidiando con esto simplemente para poder sobrevivir y siempre me asombra cómo los Estados Unidos, toda esa historia ambiental de cómo la tierra vino desde el piso hacia el cielo y todo lo que aprendemos en eso en términos de la conservación, el que no sea algo, una teoría de hippies, fue importante por un instante y luego nos olvidamos de eso y luego pensamos que estamos reinventando ese tipo de cosas. Y aprecio ese punto y creo que es algo importante en la historia de los Estados Unidos el hablar sobre esos temas. Sí. A ver, otra pregunta que se hizo que creo que es interesante. Gracias, Fátima. Esta está relacionada con cómo el gobierno griego, no sé cómo pronunciar eso, creo que es interesante pensar en cómo yo soy muy crítico del gobierno estadounidense y lo que le hacemos a los inmigrantes aquí, pero el observar eso, el que ocurra en otros sitios del mundo, que nieguen la migración, me pregunto si hay uno de ustedes quisiera hablar en eso. Sí, yo puedo comenzarlo, Todd, y luego tal vez tú puedes darnos un análisis más estructural. Creo que eso es una pregunta importante y dolorosa. Como alguien de Etiopía y de Yemen, hemos observado que sobre la inseguridad de alimentos, cuando veo la guerra, yo sé que pronto va a seguir el hambre y tanta historia ha evolucionado de eso. Y ahora estamos viendo los impactos de esto en términos del caos climático también. Es duro porque las mismas cosas que están creando ese caos climático aquí en tierras indígenas, el tener que minerar el uranio, eso está afectando a otros países. Y esas condiciones horribles como personas de Yemen y Etiopía que está atravesando una guerra y que es muy doloroso. Eso también tiene que ver con esta desertificación que ha estado ocurriendo en África. Los alimentos es el denominador común, lo que necesitan las personas para sobrevivir. Y por más de que hayan habido distintos factores políticos, esos puntos climáticos están liderando hacia más condiciones extremas para personas en otras regiones que ahora no afectan a ambos lados. Está el lado político y es las cosas que informan el lado político. Y cuando pensamos en nuestros países, los países que han estado bombardeando Estados Unidos, como mi hogar de Yemen, que siempre ha sufrido en términos de tener tierra limpia y geopolíticamente es un lugar muy importante. Por más de que no pueda decir que los 12 años de bombardear mi hogar y la diseminación de esta área, esta reunión está creando problemas a un nivel que nunca antes hemos visto en condiciones humanas. El ambiente no respeta a las fronteras y los humanos las crean.
mientras crean o modifican genéticamente, ¿no?, las semillas a través de esas fronteras y tienen sus espacios de privilegios donde ellos reciben pasaportes o subsidios y es doloroso, ¿no? Esas son cosas lidiando con la vida y la muerte. Lo mismo con los trabajadores agrícolas aquí, los agricultores aquí. Esa idea de que a las personas les importan los derechos básicos humanos, el sobrevivir no debería ser un principio no compartido. Sí, y para continuar con lo que está diciendo Fátima, observando, por ejemplo, a Europa, y yo no sé tanto específicamente sobre Grecia. Sé que Europa tiene estrategias fronterizas muy similares a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos han estado trabajando en la prevención a través de la deterrencia, ¿no?, por como más de 25 años. Y el punto de esta prevención a través de la deterrencia es que bloqueas sitios tradicionales donde las personas cruzan, que luego no meten como embudan a las personas en estas áreas donde es muy difícil tener acceso al alimento, a los alimentos o al agua. Yo lo que no entiendo las especificaciones del gobierno griego. Sé que la Unión Europea ha puesto un énfasis fuerte en fortificar sus fronteras en términos de los parámetros, en los perímetros, y utilizando una estrategia muy similar a través de esta prevención. No es en sí, en vez de ser el desierto de Arizona, es el mar Mediterráneo o el lago Aegean, el mar Aegean, que le permite a las personas a viajar, a cruzar de una manera que pudiera causarnos sufrimiento o aún hasta la muerte. Y esa es la idea, ¿no?, de esa no disuasión, de que si las personas mueren, otras personas no van a tener miedo de hacer eso. Y lo que veo es que la Unión Europea y, y Frontex, que es básicamente la agencia fronteriza, está haciendo varias de esas cosas. Yo aún diría que hay cierta armonización entre los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y otros países que tal vez simplificar, pero hay esta armonización de crear un aparatus fronterizo a nivel global que divida, digamos, no el global del norte y del sur. Y creo que eso está ocurriendo. Creo que la Unión Europea, no debería decir que pienso, sé que la Unión Europea, Estados Unidos y Australia están trabajando juntos y que ese tipo de armonizaciones desde el idioma del gobierno, de los gobiernos y los países también están incrementando, forzando a las personas a atravesar el desierto o el mar y varias otras catástrofes. Sí, gracias. Eso es muy interesante. Voy a tener que investigar más en eso. Tenemos esta pregunta que dice que la Convención de Refugiados del 51 no incluye a refugiados climáticos. ¿Y qué otras acciones podemos tomar sabiendo que no hay nada legalmente que menciona no en términos de el apoyo que Estados Unidos tiene que demostrar a los refugiados de los resultados del cambio climático? Yo puedo comenzar, dice Todd. Sí, eso es las personas que están huyendo de la persecución, cuando están viniendo esa convención no refugiados, decía básicamente eso es todo, ¿no? Si alguien, si se desposea económicamente, que hay varios ejemplos, ¿no?, de eso ocurriendo a través de la historia, y por supuesto también 1950s, I guess nobody was la década de los 50, nadie estaba hablando, tal vez una persona en Hawái estaba hablando, no había tanto, no se hablaba mucho sobre el cambio climático, donde pusieron ese lenguaje, crearon ese lenguaje para nosotros, y aún no está siendo incluido. Y me sorprendió a mí,
no debería estar find sorprendido, that, pero me sorprendió encontrar que personas con las que yo conversaba alrededor del clima y el desplazamiento climático, yo pregunté, ¿piensas que va a haber algún tipo de estatus o algún tipo de modificación de la Convención de Ginebra? Y su respuesta fue no. No, estamos a mucho tiempo de que eso ocurra a nivel internacional. Y hay varias cosas que puedes no chequear desde el nivel de Estados Unidos, desde la perspectiva de Washington, D.C., de que esas conversaciones en Washington simplemente no están ocurriendo y tal vez están no como en esas franjas, no como el Green New Deal. Si lees el idioma del Green New Deal, hay mucho idioma sobre el desplazamiento climático que puede ser esa parte está faltando, ¿no? Y falta. Y entonces sí, no sé, parece que eso puede ser un punto para empujar, ¿no? Yendo hacia adelante, un punto de presión, pero no sé, no sé si estoy seguro que Fátima tendrá algo para compartir, alguna sabiduría. Gracias, Todd. Yo diría como una científica política y alguien que enfoca su camino de activista en estas pólizas. Yo tenía un entendimiento muy ingenuo de la Unión Europea y creo que es importante que las personas entiendan que estas cosas como las Naciones Unidas no tienen ninguna autoridad a nivel mundial. Tienen una autoridad y básicamente es las personas que tienen poderes a nivel mundial, donde las personas básicamente dicen que es un imperio, ¿no? Como los Estados Unidos perpetúa las cosas que básicamente van a ocurrir o no. Y tú puedes decir todas estas cosas que las Naciones Unidas, podemos hablar sobre ayuda de los Estados Unidos hacia el continente de África. Aprecio a China en ese sentido. China no tiene esta idea de ayuda o no lo comparten. Básicamente decimos, estamos en un beneficio mutual. Los Estados Unidos nunca fue a ningún lado por estar ayudando a alguien, ¿no? Cuando hablamos sobre la mayoría global, que le llamamos la minoría aquí, ¿no? La gente negra y de color de piel marrón y perpetuamos nuestra supremacía blanca. Es importante reconocer que la mayoría de las personas en el mundo son negras y minorías, pero como lo observamos aquí a nivel mundial en los Estados Unidos es distinta, que ha vivido a través de esa explotación. Y creo que es importante que las personas entiendan aquí que esos acuerdos no son, no son vinculantes a ningún. Puedes decir lo que seas, ¿no? Como honrar a los Estados Unidos y todo eso. Vemos eso injustamente en, en los cambios a nivel mundial. Los Estados Unidos subsidian a sus agricultores. Observamos cuando tomó un golpe la economía, cómo salvamos a la industria automovilística, que era demasiado grande para fracasar. Esas cosas que no ocurren en otros países. Esas mismas organizaciones aún están haciendo a esos mismos países que ellos esclavizaron violentamente que paguen sus deudas hacia ellos. Esa es la realidad. Y para mí, en ese sentido, creo que es importante que las personas sepan eso. Tenemos esta esperanza, ¿no? Como yo pensé que yo iba a estudiar la democracia y que las personas hablan de que los países donde vivimos no son demasiado democráticas y si observamos, ¿no? Por ejemplo, el votar, los mismos estándares que aplicamos a otros lugares no nos aplican a nosotros mismos. Así que esos tipos de articulaciones, de esas narraciones de colonos coloniales que repiten, ¿no? Esta supremacía blanca, que es importante que dejemos de hacerlos, porque esas cosas existen dentro de nuestras comunidades. Esto es genial, ¿no? Esto es una gran punto, ¿no? De un segue hacia donde quiero ir. Esa pregunta viene de Renee y espero que ella pueda regresar, ¿no? Para
escuchar tu respuesta. ¿Has visto tú protecciones ambientales exitosas que desproporcionadamente impactan a comunidades siendo impactadas por cambio climático? En sí, ¿cómo podemos cambiar los paradigmas coloniales para incluir esfuerzos restaurativos en comunidades indígenas, como que sean justicias auténticas en esos movimientos sociales y ambientales? Y eso es como ya lo nombró. También estoy tomando este mensaje. Básicamente, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunas estrategias o acciones que podamos tomar nosotros? Y yo puedo comenzar con esa pregunta, dice Fátima, y diré, tienes que estar presente y tienes que luchar. Estamos en medio de varias luchas. Estamos en puntos no de caos climático. Tenemos esos macro indicadores. Se nos derrumban las cosas. El aire es tóxico. En Etiopía, que estamos al lado del Ecuador, y tenemos estas temporadas de monzones y de sequías. Antes, cuando venía no la lluvia, era una bendición y ahora nos confunde porque no sabemos qué va a ser el clima. Y creo que si piensas como aquí, hay varias maneras, como en Frontline Farming, llamamos el trabajo de la justicia, el trabajo de oprimir a los mismos opresores que nos oprimen a nosotros. Hay distintos movimientos para llegar a la liberación que involucran el tomar control de la producción, el reconocer otros conocimientos, el aprender nuevas cosas. Deberían de haber tantas cosas regresadas a las personas que ya practican esas prácticas regenerativas, ¿no? Al nivel federales. Hay tantos caminos hacia eso. Y aquí en Colorado, por ejemplo, para ustedes que saben, Aleria Swanson, Suncor, ellos caen, ¿no? Lluvias tóxicas y tienen nombres chistosos sobre cómo se llama eso. Básicamente incrementan, ¿no?, la tarifa. Creo que como de $10,000, esas multas como $24,000. Y esas compañías no sufren de esas multas, pero nosotros sí. Y esa es una locura, porque aún hay trabajo, podría decir yo, trabajo que hacemos a nivel de pólizas, ya que las pólizas pueden impactar a varias personas al mismo tiempo. Como ser humano en mi hogar y que con mis conocimientos yo trato de mejorar a mis personas con mi trabajo. Las Naciones Unidas a veces decepcionan a mi gente, a mis familiares, y trato de tomar el dinero que yo tengo y reinvertirlo en mis comunidades. Y cuando trabajo con agricultores en Etiopía, yo no les digo qué hacer, yo les muestro qué es lo que hicieron aquí. Cuando yo muestro a la mayoría de las personas que son pastoralistas, entonces no trabajan con los animales, el rebaño. Como acabamos de recibir nuestra primera fábrica de carne en Etiopía por un líder de Arabia Saudita en el sur de Etiopía, ¿no? Que suena muy bien. Vamos a tener carne y leche y leche no pasteurizada. Cuando yo muestro que es una fábrica de carne, las personas lloran. No pueden creer que en la tierra eso esté ocurriendo. Y al mismo tiempo, cuando llevo a personas a Etiopía y ellos ven a alguien con sus animales, ellos lloran, ¿no? Cuando ven que alguien le pega a su burro. Y yo digo, esa es la inversión de vida de esa persona. Relájate, ¿no? Con tu emoción, ¿no? Mientras estás haciendo y comiendo carne por cada desayuno, almuerzo y cena. Tenemos que incrementar nuestros conocimientos en vez de nuestra consumpción, ¿no? Porque hay ciertas comunidades, como dije, que llevan esa carga de responsabilidades. Do you want me to say something, Steve? ¿Quieres que yo diga algo? Sí. Sure. Okay. Yo Yo estaba en este panel de adaptación climática y me asombró luego de una hora en este panel que una de las conclusiones que las personas estaban repitiendo fue que los Estados Unidos tenía que ser el líder. Y yo me pregunté, ¿qué? Pensé, los Estados Unidos, los Estados Unidos, tenemos que depender que los Estados Unidos nos lideren a nosotros fuera de la crisis climática. Y me acuerdo pensando,
no podía estar más en desacuerdo con esto. Toda la idea de que históricamente el emitor más grande de gases invernaderos, que ese país va a ser la solución al problema, parece ser completamente, no tiene sentido. Es equivocado esa noción. Y entonces lo que desde ese punto de vanición, lo que yo puedo pensar más que nada es que los ejemplos que yo he enfrentado es la robustión, ¿no?, de las fronteras, ¿no? Que la frontera, por ejemplo, hay muy buena conservación, proyectos de conservaciones en Arizona. Uno en particular en el que puedo pensar es a través de una organización, Cuencas Los Ojos, que es una organización binacional que ignoran el muro en la frontera y comenzaron a poner, no, básicamente piedras en las jaulas ahí para que el agua en las temporadas de los monzones se alentara y que luego la tierra que consumiera esa agua y eso es en el sur de Arizona y en el área donde han estado trabajando, que ha tenido una sequía de 15 años y es una práctica indígena del área de trincheras, ¿no? Al poner piedras o pilas de piedras para poder luego regresar el agua a la tierra. Y ese proyecto binacional, al final, cuando me estaban explicando aquí, como aquí está creciendo el pasto nativo o los árboles que están creciendo, y nuestra mesa de agua ha subido por 30 pies durante una sequía en esas subregiones. Mientras baja el nivel de agua en otras regiones, el de ellos sube. Y para mí hay varios ejemplos, probablemente que son inspirantes, pero ese en particular, que está justo ahí en la frontera, que involucra a personas de ambos lados de la frontera y están tratando de hacer algo nuevo, que es algo muy antiguo, utilizando me acuerdo que pregunté uno de los directores de Quincas Los Ojos, ¿qué puedes hacer tú con el dinero, que los billones de dólares que las patrullas fronterizas tienen disponibles? Y ella comenzó a hablar sobre cómo el proyecto podría extenderse hacia otras áreas que yo nunca había escuchado antes. Y yo pienso que eso es uno de los ejemplos en los que pienso, y por lo menos algo que me da a mí un poco de inspiración. Sí, eso es exactamente lo que necesitamos, un poco de inspiración. Así que sí, estoy pensando hay cosas que son importantes para individuos o grupos comunitarios que hagan ahora. Vi en el chat, Piper escribió cuál es una petición de causas raíces, ¿no? Piper, si puedes poner eso en el chat otra vez. Vamos a compartir con las personas que se registraron para este webinario lecturas que pueden tomar, material para leer, cosas que tal vez, recursos que Todd y Fátima puedan compartir con nosotras, pero algún otro pensamiento inspirante de qué es lo que pueden hacer las personas actualmente. Sí, yo diría honrar a las mujeres. Las mujeres en términos de la justicia ambiental están en el frente de la pelea, por más que no están siendo puestas en esas posiciones de liderazgo, que es algo estadísticamente, ¿no?, que se demuestra. También son, ¿no?, las madres de esas tierras que históricamente han ocupado esas posiciones. Piensan cómo honras a las mujeres en esas maneras, y diría que el conocimiento está dentro de cada uno de nosotros. Cada uno hemos estado luchando en este proyecto de ley de los trabajadores agricultores que pasó, ¿no?, esa acta, y lo que observamos que las personas se sientan ahí y hablan sobre cómo sus abuelos eran agricultores y están sentados, ¿no?, ahí en sus casas, y nuestros abuelos también fueron agricultores.
y que hay 7 generaciones de comunidades indígenas que nos pasan esos conocimientos y que las respuestas que a veces buscamos están dentro de nosotros. Comparte eso. Hemos compartido un poco de análisis aquí y suena un poco sofisticado de esa manera, pero lo que quiero verdaderamente decirle a las personas que en términos del agua y el aire lo hacen tan tecnológico o tecnicalco y nos hace sentir miedo a hablar sobre eso, como que el agua me da miedo. Me acabo de meter a investigar eso y yo digo, yo soy el agua, yo vivo en el aire y separan eso de nosotros. Quiero decirles que tú tienes esos conocimientos y mientras te centras en esos conocimientos, piensa en todas las maneras en las que no estamos enfocados, ¿no?, en estos conocimientos que nos van a ayudar en el futuro, porque importa cómo entendemos el saber a un nivel profundo. Piensa en tus abuelas, en las personas en tu vecindario que crían gallinas y que venden. Y piensa casualmente en las cosas que ellos se pueden enseñar o las personas que vienen aquí con esos conocimientos que tú importas, comparta eso y no permitas que alguien más te diga que saben más que tú. Nadie sabe más sobre la Tierra que tú. Todos lo estamos experimentando. Tú también eres un científico. Sí, brillante eso. Gracias por decir eso, Fátima. Me hizo pensar otra vez en el tiempo que yo tuve en las Filipinas y fue un tiempo muy intenso para mí porque tenía mi primer niño iba a nacer en 4 meses y estaba en ese lugar con mi abuela. Así que de cierta manera estaba en distintos siglos. Estaba pensando a la década de los 30 o hasta aún antes, ¿no? Los 20 y los 30 y pensando, ¿no?, ya en el siglo XXI profundamente, como si mi hijo llega a vivir hasta los 80 años de edad y pensar en esas líneas, así el poder dibujar desde esa lista del pasado, de nuestros ancestros, nuestros abuelos, y mientras simultáneamente pensando en las generaciones que van a venir, los que aún no han nacido, ¿no? Eso fue algo que explotó dentro de mí y eso creo que es lo que me da mi inspiración. Y como mientras hablaba Fátima, pensaba en eso, en ese tipo de sentimientos. Y que es increíble porque hay tantas conversaciones constantemente sobre todas las cosas que están ocurriendo, todas las cosas terribles que ocurren. Y al mismo tiempo es una oportunidad para crear algo nuevo. Y creo que moviéndonos hacia ese espacio, esa creatividad significa organizarnos, el movernos, activamente creando nuevos roles, quebrando algunas leyes, peleando, luchando. Significa varias cosas, pero la oportunidad, empujando para que nazca un nuevo mundo, literalmente tiene que ocurrir de alguna manera. Y sí, lo voy a dejar con eso. Sí, muchas gracias. Wow, ambos ustedes me van a hacer llorar aquí. Voy a darle el tiempo a Rebeca para agradecer un poco y para cerrar. Y quería acabar, si las personas pueden incluir en el chat algo que hayan aprendido o algo que hayan sentido o algo que quieran hacer distintamente para inspirarnos, continuar este impulso. Ahí tengo un amigo que dice, cuando escribes algo, tienes que hacerlo luego de eso. Así que escriban, por favor, algo en el chat, algo que les inspire en ese momento. Rebeca. Sí, gracias a ambos ustedes. Gracias a todos ustedes. Tantos mensajes inspirantes, ambos desde las realidades de la seguridad de alimentos y lo que le hemos hecho a nuestros ecosistemas y también como todas esas corporaciones nos han nos han encarcelado y nos hace acordar en la importancia de ser sólidos con nuestras comunidades, como dijiste, Fátima, y las batallas. Yo soy de Nicaragua y no tenemos
batallamos con la protección del agua con Centroamérica y que han colonizado y devastado igual que en varias otras comunidades. Y es muy importante, ¿no?, que continuemos durante esas batallas. Es importante que hagamos lo necesario, que vayamos a las calles, como las personas en Guatemala que han comenzado a protestar en las calles para demandar, para que renuncie el presidente debido a toda la corrupción que ha estado ocurriendo ahí. Vemos cómo las corporaciones de los mineros han estado contaminando el agua. Vemos eso ahí, vemos eso aquí, y es importante que escribamos esos mensajes ese mensaje que Jordan nos ha pedido para tratar de hacer eso, para tratar de, si lo es, no voy a, por ejemplo, utilizar agua hoy para bañarme. Tal vez me voy a tomar una ducha con un poco menos de agua. Eso es un paso para adelante. Como dijiste, Fátima, ¿qué estamos consumiendo? Menos azúcar, por ejemplo. Pasos pequeños para enseñarles a nuestros niños, a nuestras futuras generaciones, cómo respetar a la madre tierra, y mensajes que nuestras comunidades nativas nos han estado enseñando y contando por siglos. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes aquí hoy, por sus familias, por darnos sus tiempos personales para que estén aquí presentes, compartiendo, y por apurándose aquí del mercado, ¿no?, para estar presente, asistir con nosotros y hacernos acordar sobre qué está ocurriendo con nuestros fuegos forestales a través de los Estados Unidos. Y voy a dejarlo ahí. Quiero agradecerle a nuestros servicios, a Jorlen García, Jennifer Piper, que han sido el apoyo técnico, que han estado traduciendo el chat, todos los participantes que se han unido con nosotros hoy, los que no pudieron quedarse aquí todo el tiempo. Vamos a continuar la conversación con ustedes. Un recordatorio que ustedes construyen el movimiento y nosotros lo seguiremos. Así que muchas gracias a todos. Thank you. Okay, thank you so much.